Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en vivo desde el portal de la iglesia El Shaddai en Austin, Texas. Les saluda el pastor Oscar Ordóñez. Gracias porque Dios ha sido bueno hasta el día de hoy, nos tiene con vida. Yo sé que también usted está alabando al Señor con su trabajo, con su esfuerzo. Está alabando al Señor con sus acciones, está alabando al Señor con su boca. Sé que usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Esta clase es la clase de fundamentos bíblicos, primeros pasos, y hemos estado escudriñando el capítulo 5 del libro de primeros pasos, un libro hermoso, un libro que me ha llenado increíblemente. Son aguas vivas que el Señor entrega de una manera sobrenatural a sus hijos. Ese Dios de otras oportunidades, de nuevas oportunidades. Este Dios que nosotros adoramos, que es grande y poderoso. Les bendecimos y pedimos que sea Dios el que bendiga su vida en este martes, en esta mañana que está lloviendo, una mañana diferente pero hermosa, porque Dios ha hecho esta mañana para nosotros. Gracias por las personas que se están conectando. Esperamos que algunos de los alumnos que los he agarrado en fuera de hora, pero que puedan conectarse, que puedan disfrutar de esta palabra que el Señor tiene preparada para ustedes, esta clase hermosa de fundamentos. Hemos estado escudriñando la palabra y el Espíritu Santo ha sido el centro de atención para nosotros en toda esta cuarentena. El Espíritu Santo ha sido el maestro al cual hemos exaltado y hemos escudriñado, y Él nos ha ayudado a exaltar el nombre del Señor Jesucristo, a exaltarlo más, a hacerlo con mayor reverencia, con mayor temor. Y es ahí donde queremos estar nosotros, en esa situación, ahí en el cubiertos por el Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor para poder empezar con esta transmisión en vivo. A todos mis amigos, hermanos en Cristo, dentro y fuera de Estados Unidos, a todos los siervos del Señor, ministros, discípulos de Cristo, siervos del Señor, gócense con esta palabra, gócense con esta palabra. Esta palabra viene cargada de poder, viene cargada de revelación. Gloria al Señor porque Él vive. Alabamos tu nombre, Señor Jesús. Grande es tu nombre, Señor. Tuya es la salvación, Señor. De ti viene la gloria y la honra, el poder. Viene de ti, Dios poderoso. Yo te pido, Señor, que me uses en esta mañana para que todos sean edificados, Señor, para que tu iglesia sea edificada, mi Dios, para que nada, Señor, quede en el aire, sino que todo tú, Señor, lo aclares en el corazón de cada uno, en el alma de cada uno, en el espíritu de cada uno, mi Dios. Que traigas, Señor, que traigas consuelo, Padre, que traigas revelación, que traigas ánimo, mi Dios, a cada uno. Esa esperanza está puesta en ti, Señor Jesús, en el nombre poderoso tuyo, mi Dios. ¿Cuáles son los dones? Vamos a estar estudiando los dones. Un saludo grandísimo a mi hermana Verónica, mi hermana Lorena. Dios bendiga sus vidas. Gracias por permanecer. Les vamos a invitar a que se queden hasta el final, que sea Dios llenando sus vidas en esta hermosa mañana, en este hermoso día. El Espíritu Santo da diferentes dones a los creyentes. El Espíritu Santo lo hace para edificar, para consolar, para rearguir, para enseñar a la iglesia del Señor. Él tiene cuidado de desarrollar diferentes dones en el creyente para la edificación del cuerpo de Cristo.
Y eso es lo que vamos a estar como última clase del Espíritu Santo que vamos a estar dando hoy. Vamos a tocar 1 Corintios 12, si usted puede tomar su Biblia, en 1 Corintios 12 del 1 al 10. Vamos a leer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar Señor a nuestro Cristo si no es por el Espíritu Santo. Mire esa gran revelación que el Señor trae hoy a su vida. Si usted llama a Jesús, a nuestro Señor y Salvador, Señor, viene por el Espíritu Santo. Usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Eso lo hemos estudiado en clases anteriores. Pero me llama la atención en el versículo 2 que Pablo le dice, sabéis que cuando eras gentiles. La iglesia del Señor Jesucristo es el pueblo de Dios. Ya no somos gentiles, ya no somos advenedizos. Ahora somos parte de una familia diferente, la familia de los santos de Dios. Qué hermoso, grande es nuestro Dios. Vamos al versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Estoy leyendo 1 Corintios 12 al verso 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios me hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí nos está diciendo la Escritura que el primer don dado para provecho es palabra de sabiduría. A otro se le da palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Gloria al Señor. Y a otro el hacer milagros, a otros profecía y a otros discernimiento de espíritu. A otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu Santo reparte dones. Cuando nosotros recibimos la clase y entendemos la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y sabemos que son la misma sustancia, sabemos que ellos son el mismo Dios, podemos entender que Dios mismo ha repartido todas estas cosas. Dios las ha dado y le llama dones espirituales. La palabra de sabiduría que nos habla la Escritura sirve para capacitar a tratar ciertos problemas y situaciones. Muchos de ustedes tienen palabra de sabiduría. Dios les ha dado y les ha dotado con palabra de sabiduría. A otros con palabra de ciencia, que quizás concierne con una necesidad de alguien o con un evento del futuro. He visto yo el don de ciencia en la iglesia. Es un don muy hermoso que el Espíritu Santo da, porque podemos identificar la enfermedad. Dios identifica, el Dios omnisciente puede identificar la enfermedad de alguien que nadie sabe, y esa enfermedad está latente en la persona, y el don de ciencia ayuda para que esa persona sea sanada y se ore conforme
a sabiduría y don de ciencia en ese momento en el nombre poderoso de Jesús. He visto muchas restauraciones de esa manera. El Espíritu Santo hace esas cosas gloriosas. Hay un don de fe, una fe extraordinaria para creer en Dios, para recibir lo imposible. ¿Cuántos de ustedes han hecho grandes oraciones en medio de tribulaciones, en medio de necesidades que hemos tenido, y el don de fe se va desarrollando como cuando el atleta desarrolla sus músculos para poder alcanzar el nivel que necesita alcanzar y poder alcanzar la meta? Y así el don de fe se desarrolla, ¿verdad? Y a cada uno se nos ha dado un don de fe. Porque sin fe no hubiésemos creído. Porque sin fe es imposible que agrademos a nuestro Dios. Sin fe es imposible que alcancemos sabiduría. A todos se nos ha dado un don de fe, pero hay una porción mayor a personas que Dios les da una mayor porción de fe. Por ejemplo, la fe de Moisés fue increíble, ¿verdad? Como Moisés le creyó al Señor y pudo entender y escuchar que Dios lo había llamado para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Son muchas cosas. Podemos ver también al mismo Moisés cuando ya estaba anciano y no tenía fuerzas, pero levantaba sus manos. Era una fe increíble. Y mientras Moisés mantenía sus manos levantadas, el pueblo vencía. Y mientras se le cansaba y las bajaba, el pueblo empezaba a perecer. Es increíble cómo el Señor desarrolló en Moisés el don de fe, en David. Cómo el mismo Señor Jesucristo nos enseña qué es la fe. Es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Esa fe extraordinaria también, esa fe, esa porción mayor de fe la da el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Dones de sanidad. El Señor da dones de sanidad para producir curaciones, milagros de varias enfermedades. Yo quisiera contar una experiencia para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Recién convertido a Cristo, yo había salido de viaje, había dejado a uno de los muchachos encargados de la planta, de la fábrica, como le llamamos aquí, o la manufacturera. Y me acuerdo que en toda la semana él me falló a trabajar desde el día martes en adelante y yo me afligí en las vacaciones. Pero el muchacho me decía que estaba en el hospital con su hijo con una gran enfermedad respiratoria, tenía neumonía. Nosotros empezamos a orar con fe por sanidad por ese niño, pero también sabemos las deficiencias y las calamidades en los hospitales en Honduras. Dios hace milagros extraordinarios ahí en esos hospitales. Hay tanta necesidad, y ahí podemos ver nosotros cómo en los países de mayor necesidad el pueblo de Dios está más hambriento y tiene desarrolla más rápido ese don de fe. Dios hace milagros sobrenaturales. Y me acuerdo yo que aterricé en Honduras un domingo y llamé a una hermana en Cristo que trabajaba en mi casa, que Dios me puso, a esa señora que Dios ha bendecido grandemente con gran sabiduría. Ella me enseñó a estudiar la palabra de Dios. Me acuerdo, orábamos en el nombre de Jesús. A la hermana Socorro le mandamos un abrazo desde aquí, desde la ciudad de Estados Unidos. Dios bendiga su vida en el nombre poderoso de Jesús. Y me acuerdo bien que le llamé y le dije, hermana, vamos a orar al hospital. Cuando fuimos a orar al hospital, ya era de noche y nos dejaron entrar. Desde ahí nos dejaron entrar. Miramos que las puertas se abrieron en ese momento. Yo le dije a ella, va a ser algo grande el Señor hoy. Iba con una fe inquebrantable, pero yo iba a buscar un niño que tenía neumonía, que era hijo de un empleado mío. Y me acuerdo claramente que cuando llegamos a la sala de pediatría, el niño estaba sano ya. El niño estaba ya para que le dieran de alta el lunes. Pero yo dije, ¿a qué nos trajo el Señor aquí? ¿Qué va a suceder? Habíamos llevado aceite ungido cada uno y le dije a la hermana Socorro, hermana, tenemos que orar
Pero antes, estas mujeres que estaban dándole a los demás niños, porque habían más niños ahí, y yo miré niños casi a morir ahí. Había uno que estaba casi desahuciado, me acuerdo yo bien, y las demás madres estaban dándole de pecho a sus hijos pequeñitos, y yo les dije: hermanas, yo quiero orar por ustedes. Queremos orar por ustedes, pero antes me dice el Señor que tienen que arrepentirse de sus pecados y entregarle su vida a Cristo Jesús. Para la gloria y honra del Señor, me acuerdo que nos pusimos en círculo. Ellas estaban con sus bebés. Y aún así, en medio de la angustia, aquellas mujeres le creyeron a Dios. Yo les dije: hoy el Señor va a sanar sus hijos. Usted va a salir de aquí con su hijo en el nombre de Jesús. Ellas aceptaron al Señor Jesucristo. Con la hermana pusimos manos y aceite sobre los niños y sobre ellas en el nombre de Jesús. Exactamente me acuerdo que eran 8 niños. 8 niños en el hospital de La Ceiba, Atlántida, en Honduras. Estábamos orando por sanidad. Echamos fuera toda enfermedad de neumonía de esos niños en el nombre poderoso de Jesús. Salimos de ahí y le dije: hermana, no sucedió nada. Dios probando mi corazón, Dios sabiendo que tenía grandes expectativas de ver actuar y ver con mis ojos cómo Dios estaba haciendo las cosas, iba a hacer las cosas. Pero la gloria Dios no la comparte con ningún hombre. Dios no la comparte con ningún hombre. Y Él cuida nuestro corazón para que no caigamos nosotros y los enaltezamos, caigamos en glotonería o se nos enaltezca el corazón. Es lo que quise decir. Cuando el día siguiente, el lunes, me levanté temprano a orar y me fui a la iglesia a las 6 de la mañana, porque orábamos todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en el templo. Ese era algo increíble, oración con el ministerio de intercesión, mujeres, adultos, todos nos reuníamos a orar. Y me acuerdo que ese día me retuve en la iglesia hasta las 7:30 de la mañana antes de irme al trabajo. Y me llamó Omar, me acuerdo de Omar, porque Omar, bien alegre, bien contento, me llamó para dar testimonio de lo que Dios había hecho. Dios había sanado a todos aquellos niños para la gloria y honra del Señor. El Señor Jesucristo ese día hizo un milagro grandísimo y les dio vida a aquellos muchachos. Les dieron de alta ese mismo día a todos, el lunes por la mañana, a las 11 de la mañana. Aquellos que estaban casi por morir habían sido sanados por el Señor Jesucristo. No lo hizo el hombre, lo hizo Él. Pero anteriormente, las mamás cayeron en arrepentimiento y aceptaron a Cristo en su corazón. Grandes cosas ha hecho el Señor. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia y un testimonio que contar de las cosas como Dios ha usado los dones que ha dado en usted para sanidad, para lo que Dios quiera, como Él quiera usarlos. Es grandioso lo que Dios hace con nosotros para su gloria. Hay mensajes proféticos que expresen algo que Dios quiere decir a su pueblo. Hay un don de profecía. Hay poderes milagrosos de varias clases. Discernimiento para distinguir el origen espiritual de alguna palabra o hecho. Qué hermoso. Yo pude conocer, que en paz descanse, a la pastora Zenaida, que tuvo con su esposo un ministro del Evangelio que sembró más de 300 iglesias en Honduras, pero empezó a trabajar en la Mosquitia. Me acuerdo de ella tenía un don de discernimiento. Era impresionante cómo Dios la usaba con ese don de discernimiento, de espíritu. Y si había inmundicia en ti, si había algo en ti, te lo decía. Te lo decía. Era impresionante cómo Dios lo usaba en ese don. El hablar en otras lenguas, es decir, hablar en lenguas desconocidas por Él que habla.
Dios ha bautizado a muchas personas en lenguas cuando reciben el Espíritu Santo y desciende el Espíritu Santo. Eso lo explicamos en la clase pasada. La habilidad de interpretar tales lenguas desconocidas. Hay un testimonio de mi suegra. Me dice mi suegra que en la Mosquitia, grandemente, cuando estaba fuerza, el empuje fuerte del Evangelio hace muchos años, Dios le dio el privilegio de que sin ella no hablaba misquito. Y ella me cuenta que Dios le dio a ella el privilegio de interpretar misquito. Ella empezó a hablar en ese dialecto que existe en la Mosquitia hondureña para poderle hablar a otro hombre que estaba siendo liberado, estaba siendo sanado. Dios hace grandes cosas y nos enseña a nosotros porque la vemos en otros hermanos y tenemos que dar gloria a Dios porque en la iglesia existen esos dones de parte del Espíritu Santo. Esto puede ser una lista pequeña que existe y que tenemos impresa aquí en el libro. Hay diversidad de cosas que pueden suceder. En Romanos capítulo 12, vayámonos a Romanos capítulo 12, vamos a estudiar del versículo 6 en adelante. El Señor nos habla de servir a Dios con los dones espirituales. Es importante entender, sin embargo, que los dones de manifestación, vamos a hablar de dones de manifestación, son temporales. Una vez manifestado el don, la persona no lo retiene. Individuos no son dueños de los dones de manifestación. Las personas son sencillamente canales por los cuales estas manifestaciones operan. Estas manifestaciones de Dios operan. Algunos de estos dones se pueden manifestar por medio de una persona en ocasiones específicas y raramente o nunca se repiten. El Espíritu Santo da como quiere. Cada individuo, sin embargo, es importante de la manera que estos dones espirituales se manifiestan en la iglesia a través de su vida. En Romanos capítulo 12, del verso 6 en adelante, nos dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el don de profecía, úsese, conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el de enseñar en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y así el Señor nos está enseñando cómo debemos de usar los dones. El que enseñe y fortalezcase ahí, desarrolle ese don ahí. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los dones de ministerio, porque estábamos hablando de los dones de manifestación. Y dijimos que los dones de manifestación son temporales. Ahora hay dones de ministerio. Y nosotros sabemos que los dones de ministerio los podemos ver en el libro de Efesios. Dones de ministerios que Dios dio por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, los dones de ministerio, no obstante, se dan por un término largo para ser ejercitados continuamente en el ministerio de la persona. La expresión dones de ministerio incluye los dones que equipan y los que ministran al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Los dones de ministerio que equipan realmente son personas dotadas de Dios, que Dios ha dado a la iglesia para preparar a los creyentes para la obra del ministerio. Nos estamos ejercitando en estos momentos y cada uno de nosotros nos estamos ejercitando para dar lo mejor de nosotros y lo que Dios ha puesto para la administración del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones de ministerio, en el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios, nos dice que Él mismo, el Señor Jesucristo mismo, constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar, dice la Escritura. Va a llegar el Espíritu Santo en el transcurso de nuestra vida a perfeccionar todo esto en cada creyente. Va a perfeccionar lo que Dios te ha dado. ¿Para qué? Para que los santos mismos sean perfeccionados, para que seamos edificados. Así nos dice en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo en la página 33 de este hermoso libro y nos dice, cada creyente también hace un papel en el funcionamiento del cuerpo. Este rol se determina por el don de ministerio que el individuo tenga. Ciertas actividades son esenciales dentro de la iglesia: la adoración, la enseñanza, la evangelización, etc. La forma que estas funciones se manifiestan en cualquier iglesia se deben especificar hasta cierto límite, de acuerdo con los dones espirituales de los equipadores y de las personas que ellos están equipando. El Señor nos llama a nosotros a delegar, a enseñar, para que la iglesia crezca en sabiduría y en conocimiento, que la iglesia se desarrolle, que la iglesia puede ser una iglesia que pase de ser una iglesia que toma o se alimenta de leche a que pueda comer en el transcurso de su crecimiento alimento sólido que pueda sostener, que pueda tolerar, que no vaya a desperdiciar, igual como alimentamos a un niño desde pequeño y lo llevamos hasta la madurez. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace. Todos cuando venimos a Cristo queremos comernos el mundo. Eso me pasó a mí. Todos queremos de un solo que toda esa información entre a nosotros. Pero el Señor es tan sabio que nos va dando poco a poco para que podamos desarrollar, para que podamos guardar. Escucha esto, porque necesitamos guardar lo que Dios nos está dando. Así como se lo dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8. Así se lo dijo y que tenía que meditar en la palabra día y noche. ¿Para qué? Porque uno va ejercitando la fe, uno va desarrollando la enseñanza, uno va desarrollando la predicación, pero tiene que venir de ti, decirle a Dios, úsame para tu gloria, para poder desarrollar los dones y Dios se glorifique en ti. Es lo más increíble que he podido ver, la sabiduría de Dios, y he podido conocer en estos años. Sea alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay varias cosas importantes para recordar acerca de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para la edificación de la iglesia, así como nos dice en Corintios 12:7 que leímos. Los dones no son señales de santidad ni de madurez espiritual. Yo quiero tocar este tema porque es ahí donde creo que hemos fallado la iglesia o los ministros en muchas situaciones. En realidad, los dones no son señales de santidad ni de madurez espiritual. Quiero llevarlo otra vez a Corintios, al 1 Corintios 1:7, y vamos a leer también 1 Corintios 3. En adelante, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 1:7, y me llama mucho la atención cómo empieza el apóstol Pablo a predicar a los corintios, y nos dice algo importante. Miren, los dones espirituales, me voy a ir al versículo 4 en adelante. Iba a leer el versículo 7, vamos a ir al versículo 4 en adelante, y nos dice la Escritura: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús.
la gracia se nos ha sido dada en el momento que nacemos nosotros de nuevo y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador personal. Verso 5. Porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas, escucha esto, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Hoy que predicábamos en la mañana, nos dábamos cuenta que esa palabra es increíble, irreprensibles, sin mancha, sin arruga. Así tenemos que estar nosotros para el día del Señor, en santidad. Entonces nos dice el Señor en el verso 7, de tal manera que nada os haga falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los dones no son señal de santidad ni de madurez espiritual. Miremos el versículo 3. El capítulo 3, el verso 1. Nos dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. La iglesia de Corintios había recibido todo, pero miramos que Corintios tuvo muchos problemas en la área de inmoralidad, en rebelión, en desobediencia, en pleitos. Y si leemos nosotros cómo el Espíritu Santo corrige a los corintios y cómo el apóstol Pablo escribió sobre ellos, nos damos cuenta que se les había dado todo, pero ellos habían mal utilizado los dones, ¿verdad? Y no necesariamente eran personas que estaban en santidad. Dios los usaba con poder, pero habían fallado en cómo usar los dones. Otro ejemplo, otra cosa importante, dice, el ejercicio de los dones está bajo el control de la persona dotada. Eso lo podemos ver nosotros en Corintios capítulo 14, lo vamos a ir adelante de la Biblia, en el capítulo 14, en el versículo 32, nos vamos para acá y nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El don del profeta está sujeto al profeta y por tanto el profeta tiene que saber cómo usar y es responsable de cómo usar ese don. Si es confundido, puede usar mal ese don. Así que nos dice aquí claramente, nosotros no somos infalibles. Y podemos mal usar los dones, por lo tanto, nuestro ejercicio de ellos estará sujeto al juicio de aquellos que tienen autoridad. Y ahí mismo, en el versículo 29, nos damos cuenta que cuando en la iglesia se usaban los dones, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y nosotros podemos ver si el don de profeta, la profecía es verdadera. Otra cosa importante, los dones siempre se deben ejercitar con amor. Ahí mismo en Corintios, Pablo nos deja un enriquecimiento grandísimo de su palabra, de la sabiduría que Dios le había dado, y nos dice que deben ejercitarse con amor. ¿Por qué? En el verso 1 de Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El don que debemos anhelar grandemente, así como un hijo de Dios puede anhelar don de profecía, puede pedirle al Señor don de sabiduría, don de fe, ¿verdad? El Señor nos llama a nosotros que nada somos sin amor. Encontrará amor el Señor, encontrará fe el Señor cuando Él venga. Es la pregunta que nos hacemos.
Entonces, el Señor nos llama a que tenemos que ejercitar los dones y vivir nuestra vida pidiéndole a Dios un don que es un don inefable, un don que necesitamos tener dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque en el versículo 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Esos frutos del Espíritu, quiero decirle a todos los que nos escuchan, que tienen que ver con el carácter y el reflejo. Hoy les hablaba yo de haber recibido algo glorioso que transforma y que se mira por fuera porque hay una virtud adentro. Cuando el Señor nos permite ser lavados por la palabra de Dios, la palabra de Dios va a ir transformándonos por dentro, va a ir cambiándonos por dentro, va a ir evaluándonos y nos va a enseñar a confrontarnos y vamos a ir reflejando la gloria de Dios con todas las personas que se crucen en nuestras vidas. Y vamos a poderlos ejercitar en la iglesia. Una iglesia en amor es una iglesia en victoria. Una iglesia llena de las manifestaciones de los dones es una iglesia que no muere. Es una iglesia que deja un legado. Es una iglesia que pasarán las personas que están hoy, pero, escuche esto, los que vendrán con mayor fuerza y enseñarán a otros. El pueblo de Israel falló en eso. El pueblo de Israel falló en que Josué, a recibir el legado de Moisés, no lo continuó. Y el pueblo de Dios se perdió. No porque Josué era un mal líder. Posiblemente lo que transmitió los demás no pudieron transmitirlo y guardarlo. El pueblo de Dios falló en muchas ocasiones y en las restauraciones y en los levantamientos otra vez de las ruinas y de los muros y edificaron caminos de nuevo. La palabra de Dios claramente nos dice que el pueblo de Dios fue reenseñado. ¿Por qué? Porque habían perdido el conocimiento de Dios. ¿Cuántos hoy viven en la tierra y no tienen conocimiento de Dios? No saben. Amigos en la fe, amigos que amo, es que no puedo leer. No tengo fuerzas para leer. Y se conforman con lo que escuchan. Pero cuando una iglesia está siendo enseñada en la palabra de Dios, no en palabra de hombre, en la palabra de Dios, es una iglesia que se va a sostener por los años, por los siglos. Es una iglesia que no se va a perder, es una iglesia que va a avanzar, que va a vencer los tiempos, las dificultades y las circunstancias. Es una iglesia que va a estar llena de amor, de intimidad con Dios, de gozo y de fidelidad. Va a estar agradecida con Dios. Va a alabar con alegría al Señor en todo momento. ¿Qué es lo que refleja los frutos del Espíritu? Vayámoslos a Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Vamos a ver nosotros que son frutos que lo sabemos hasta de memoria. Pero el problema es que lo sabemos de memoria, pero no se miran en nosotros. No se miran en nosotros. Y es vergonzoso cuando el Señor nos desnuda y nos dice, yo no miro amor en ti. ¿Qué tienes que hacer para eso? Arrepentirte, buscar más del Señor y pedirle que tenga misericordia y que ponga amor en tu corazón. Miremos lo que nos dice en la página 33. Tal vez el ministerio más importante del Espíritu Santo es el de sembrar el carácter de Cristo en su pueblo. Así como el Espíritu Santo nos ha enseñado en el libro de Juan que Él glorifica al Señor Jesucristo. La misión de Él es convencer al pecador de pecado, de juicio y de justicia.
El Espíritu Santo es el que hace que conozcamos la persona de Cristo y Cristo exalta el nombre de Dios Padre. Gloria al Señor. Por eso, entonces, desarrolla en el creyente el carácter de Cristo. La presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas se ve más claramente con el fruto que se demuestra por medio de nuestras actitudes y acciones. Nuestras actitudes tienen que morir y tenemos que estar juntamente crucificados con Cristo. Tenemos que sacrificar la carne para que esas acciones no vengan más bien a crear ambientes hostiles dentro del cuerpo de Cristo. Pasa. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a la humildad, a la compasión y aceptar cuando hay error. Y de esa manera el cuerpo de Cristo crece todavía más. Crece en sabiduría, en palabra de ciencia, en palabra de fe. El Señor la alimenta sus ovejas, su rebaño. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Y un cristiano lleno del Espíritu es un cristiano como Cristo. El Mesías prometido, el Señor mismo. Necesitamos reflejar el carácter de Cristo. Ay, Dios mío, qué difícil es. Nada de fácil. El Señor no te prometió un camino pavimentado, pero sí te ha prometido restaurarte, restaurar nuestras vidas. El amor, el gozo, la paciencia, la paz, la caridad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, es lo que nos habla en Gálatas capítulo 5, del versículo 22. Los frutos del Espíritu. Tenemos que reflejar los frutos del Espíritu. Si una iglesia quiere ser levantada, es una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, y que el carácter de Cristo se refleje en ella. Que se refleje Cristo en la iglesia, no que se refleje el hombre. Que quiera reflejar su gloria, no sirve. Se tiene que reflejar Cristo Jesús, nuestro Señor. Muchos dirán, estamos lejos de eso. No, estamos más cerca porque empezamos y vamos a concluir. El Señor perfeccionará la obra en cada uno de nosotros, hermanos, que nos están escuchando y nos están viendo. Mandamos un abrazo a don César Portillo, doña Elizabeth. Mandamos un saludo grandísimo. Bendecimos sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Terminamos diciendo, todas estas cualidades del Espíritu deben encontrarse en cada cristiano. Que el Señor nos llene de su Espíritu para que Cristo sea formado y exaltado en nosotros. Seremos vasijas de honra. Somos vasijas de honra. Créalo. Créalo que Dios lo está usando en cada ministerio que usted está desarrollando y lo está haciendo con excelencia. Cuando caiga en desánimo, ore. Alabe al Señor, pero usted no deje morir esa llama que hay en usted. Esta pandemia más bien ha venido a encender la llama en muchos ministros, en muchos hijos de Dios, como también ha venido a apagar a los falsos. Claro que sí. Y el Señor está haciendo resurgir a hombres que predican el evangelio que no han sido escuchados, y levantará hombres de todas las naciones. Levantará a mujeres de todas las naciones, niños, a predicar el evangelio con mayor fuerza en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Para todos los que están en la clase y los que no están, les vamos a dejar una tarea y va a leer usted el libro de Juan capítulo 14 del 15 al 27 y conteste a conciencia. Esto es parte de aprender en Cristo. Esto es parte de caminar en Cristo. Esto es comer. Esto es llenar su espíritu, saciar su sed. Como dice el salmista, así como el ciervo brama por las aguas, así brama por ti mi alma, Señor.
Hermoso es Cristo Jesús. Y así tiene que vivir cada hombre, cada convertido, cada creyente, cada hijo de Dios. Vivir sin miedo, sin avergonzarse de predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque eso es lo que Jesús quiere. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Bendecimos a todo México en el nombre de Jesús, a toda la nación de México, que sea edificada por el cuerpo de Cristo, a la nación de Estados Unidos. Bendecimos a la nación de Honduras, de Guatemala, de Nicaragua, de Costa Rica, de Panamá, en el nombre poderoso de Jesús, y todas las naciones de Sudamérica. Que la gracia, la paz del Todopoderoso reine en sus vidas. Que podamos estar listos para ser levantados por nuestro Salvador, por nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por el Espíritu Santo, tú no podrías decirle Señor. Tú has sido sellado en tu corazón. Has sido circuncidado en tu corazón. Y eres partícipe de un pacto que es el pacto de la sangre de Cristo, la cual tiene poder para cambiar todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias. ¿Cuáles son las preguntas que usted va a contestar ahí? ¿Cuáles son los nombres de Jesús que Jesús le da al Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos nombres? Ahí lo va a encontrar. ¿Qué es lo que Jesús dice que el Espíritu Santo hará? La segunda pregunta. ¿Puede entender de este pasaje por qué el Espíritu Santo a veces se llama el Espíritu de Cristo? Tercera pregunta. Y cuarta, vamos. ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida? Yo creo que esa me la pueden contestar y los que están en línea me pueden escribir. ¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu vida? Es todo el Espíritu Santo. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con toda tu mente. Es interesante. Usted me lo puede decir. Escríbame ahorita que estamos en vivo y podemos compartir el Evangelio. Podamos escribir y podamos ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Señor, da palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra para ser desarrollada para la preparación de los santos. Él constituyó los ministerios, el Señor, y son permanentes dentro de la iglesia por mucho tiempo, pero hay dones que no lo son y los estudiamos hoy y se dan continuamente. No quiere decir que no se van a repetir en las personas y que el Señor no te va a usar. Posiblemente te use siempre para la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso va a ser grandioso para tu vida. Te va a edificar grandemente. Te va a dar fuerzas y ánimo para seguir adelante y saber que nuestro Redentor vive. Y vamos a ver la justicia de Dios en esta tierra cuando Él venga a reinar por 1000 años y cuando estemos toda la eternidad con Él. Dios te bendiga en esta preciosa mañana y vamos a empezar la otra semana la lección número 6. Quiero orar para despedirme. Señor Jesús, gloria y honra te doy, Señor, porque ha sido un día lleno, Señor, de ti, un día próspero, un día lleno, Señor, de tu palabra. Padre, yo te pido que nos des humildad, mi Dios, y sabiduría para poder retenerla y guardarla, Señor, y usarla conforme a tu voz, a tu mandato, mi Dios. Que sepamos oír tu voz, Señor Jesús, que podamos ser llenos de tu presencia, que podamos usar esos dones con responsabilidad y que tengamos temor, Padre, para poder trazar las Escrituras. Dios, tú eres bueno. Grande es tu nombre, Señor, en todas las naciones. Tu gloria cubre toda la tierra. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos de ti, Señor. Yo te pido, mi Dios, que sigas edificando el cuerpo de Cristo, que sigas dándole fuerza, que sigas dándole ánimo, Señor. Así como tú fortaleciste al Señor Jesucristo al finalizar la tentación, Señor, en aquel momento cuando fue tentado por el enemigo. Y el Señor Jesucristo fue fortalecido por los ángeles por un tiempo. El enemigo puede
dejarte por un tiempo. Pero si tú estás débil y has dejado de orar, has dejado de ayunar, has dejado de leer la palabra, has dejado de alabar al Señor, va a volver y te puede sacudir. Así que no necesitas tú que te esté diciendo que necesitas estar en comunión e intimidad con el Señor. Porque puede venir lo que pueda venir. Tú vas a estar listo y preparado para enfrentar todo lo que venga en el nombre poderoso de Jesús, porque Cristo Jesús va delante de ti como poderoso gigante. Dios te bendiga. Alabado sea Cristo por los siglos. Nombre sobre todo nombre, un nombre glorioso, un nombre hermoso que ha sido dado bajo el cielo a los hombres, en el cual todos, sin excepción, podemos ser salvos por su gracia y la fe en Jesús. Dios te bendiga.